Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la mejor forma de terminar la noche en Al Cierre, en el aire, tu canal 25. Buenas noches, Germán, ¿cómo está usted? Buenas noches, querida dama, ¿estamos bien hasta ahora? Qué bueno, y a Dios las gracias, que estamos bien, ¿verdad? Bueno. Con muchos temas importantes y una situación que ocupa la atención de la población dominicana, del Caribe, de la Florida, en una situación de alertas rojas prácticamente en la mitad del territorio dominicano. Bueno, hoy martes hemos estado en expectativa, todos atentos a los boletines del COE, a las informaciones que nos llegan de fuera, sobre todo con esta situación del huracán Irma, que ya en el día de hoy, desde tempranas horas de la mañana, se convirtió en categoría 5, un poderosísimo huracán que pues estaremos sintiendo sus efectos de alguna manera u otra. Ojalá no toque su ojo nuestra tierra, pero de todos modos vamos a sentir los efectos. El ojo es lo menos preocupante, Sí. Porque el ojo es un vacío, una Exacto. actitud tremenda. Lo tremendo es ese campo tan grande que lo hace tan poderoso. A la vez la velocidad que lleva, o la velocidad que tiene, y que ha sido... es inclemente. La proyección que hay de este huracán es temeroso y la población tiene que tomar medidas importantes, poner atención a los llamados de los organismos de seguridad, del centro del COE, que es la voz autorizada en casos de emergencia, y de acceder a cuando se les visita, las unidades de la Defensa Civil le visitan para trasladarlos a zonas más seguras, a acceder. Según el COE, deben de ser llevados a refugios seguros todas las personas que viven en zonas vulnerables en las provincias marcadas en rojo, pero de igual forma las personas que viven en la provincia marcadas en amarillo. O sea que el trabajo actualmente de las autoridades es fuerte, es arduo, es de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, y han hecho un llamado importante a través de las alcaldías y de los distritos municipales a que se sumen a los trabajos de atención a todas aquellas personas que viven en zonas vulnerables, entiéndase, personas que viven a orilla de los ríos, a orilla de los arroyos, de las cañadas, en barrancas, porque se esperan grandes volúmenes de agua. Bueno, esta mañana teníamos una alerta roja para 8 provincias, pero ya a las 8 de la noche se aumentó a 17 el número de provincias que están en alerta roja, como ustedes pueden ver en sus monitores. También pues el número de provincias que están en alerta amarilla y solamente 3 en alerta verde, pero hay 17 en alerta roja, 12 en alerta amarilla y 3 en alerta verde. Es importante destacar que todo el país está bajo una alerta, ya sea verde, ya sea roja, pero todo el país porque está en alerta verde te dice en atención. En atención, exactamente. La alerta amarilla es toma medidas. Exactamente. Y la alerta roja es inminente. Es inminente, o sea que la situación del país, si Dios no se apiada de nosotros y viene un fresquito y mueve ese huracán hacia el norte, hacia mar abierto, hacia las aguas del Atlántico, el paso es inminente por nuestro país. En el día de hoy, el sector turismo dio una rueda de prensa donde manifestaba su preocupación por la situación y hablaba sobre las medidas de seguridad que han tomado por la ocupación de turistas en hoteles en el país. Fíjate que está tocando la parte impresionante. El sur es la zona menos desarrollada en el sector turismo y está tocando las zonas más desarrolladas. El este. El este. Está tocando y está tocando donde se ha prohibido desde ya la salida de los hoteles de los turistas. Está prohibido la salida de los hoteles de los turistas. Está prohibido cualquier tipo de paseo, de tours, a escalar montañas. ¿Desde qué día? ¿Desde mañana? Sí, desde mañana. Completamente prohibido. Están prácticamente enclaustrados. Que hay muchas personas que... No se pueden bañar en la playa, no pueden hacer ningún tipo de turismo, ni en motores, ni en guaguas, ni en mucho menos en embarcaciones, o sea, nada de...
ningún tipo de diversión. Hubo turistas de estos que adelantaron sus vuelos y salieron hoy y algunos lo pusieron para mañana. Me parece que todavía no hay prohibición de vuelos a tempranas horas de mañana, pero parece que han tomado medidas, sobre todo porque el turista que viene a esa zona generalmente no está, y no está acostumbrado a este tipo de huracanes, este tipo de fenómenos en sus países quizás no lo viven. Recordemos que nosotros vivimos en una zona que cada año pues tenemos una temporada ciclónica porque el Caribe se presta por sus aguas cálidas para la formación de estos fenómenos. Pero imagínese usted una persona que venga de Europa, para allá no conocen de la evolución de un huracán, no lo han sentido, no lo han vivido. Nosotros sí, e incluso hay que decir que este poderoso huracán, Irma, lleva una categoría 5 y hay especialistas que se han preguntado, sobre todo en las redes sociales, han dicho, ¿podría llegar a 6? ¿Podría ser el primero en la historia que llegue a 6? Porque estamos hablando de un categoría 5, pero muy robusto, con unos vientos muy fuertes. O sea, hay una generación, esta mañana el gobernador de Puerto Rico decía que la nueva generación, las personas que viven hoy en día en Puerto Rico, no recuerdan un huracán de categoría 5, porque el último fue en la década de los años 20. O sea que las personas en Puerto Rico no saben lo que es esta fuerza que puede desplegar este huracán de categoría 5. Así es, y la situación en Puerto Rico es temerosa. Incluso Ricardo Rosselló, te comentaba fuera de cámara, el gobernador de Puerto Rico, tenía la voz resquebrajada, tenía la voz nerviosa cuando hablaba a los medios de comunicación, porque ellos decía que si ese huracán le golpea, como todo parece indicar, ellos podrían pasar alrededor de 6 meses, algunas zonas de Puerto Rico, sin servicio de energía eléctrica. Bueno, porque incluso sin el huracán, Puerto Rico está teniendo problemas graves con el sistema eléctrico. Paradojas de la vida, hace unos 20, 25 años. Íbamos a Puerto Rico a comprar. Y ellos se burlaban del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, ahora son ellos los que están teniendo serios problemas con el sistema eléctrico en Puerto Rico. Pero vamos a pedir que a nuestro hermano boricua no le toque. El gobierno norteamericano dio órdenes de liberar los fondos federales. Claro. Que cuando se declaran un estado en estado de emergencia, se liberan fondos federales para ir en ayuda a esos sectores. Y hay que decir que no bien acaba de pasar Estados Unidos una tormenta monstruosa que acabó prácticamente con el estado de Houston, Texas, donde hay pérdidas de más de 100 mil millones. 145 mil millones de dólares. Imagínense lo que les espera cuando la Florida, también la proyección indica que va hacia la Florida. O sea que va a ser La gente en la Florida ya está tomando medidas. Incluso en el día de hoy se ha hablado que no aparece agua embotellada en ninguna parte en la Florida. Así es. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Miguel Vargas Maldonado, ha instruido a los cónsules de las islas donde están siendo afectados por el huracán Irma a que asuman, ¿verdad?, su rol y vayan en ayuda de la comunidad dominicana residente en esas islas y en esos países. Bien, a nivel local, comunitarios del sector Rafey y familiares de los reclusos de esa cárcel que está ubicada ahí en Rafey han pedido a las autoridades tomar las medidas preventivas a tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en nuestra ciudad de Santiago esa es una zona muy vulnerable. ¿Cómo que Rafey está a la orilla del río Yaque? Bueno, tú lo has dicho en otras ocasiones. Está a la orilla del río Yaque. Que siempre, cada vez que hay una lloviznita en Santiago, tenemos esa situación ahí. Es que no entiendo por qué es que siguen viviendo ahí. Sí. Y los alcaldes y responsables. Vamos a escuchar entonces lo que escuchemos. Que la presa de Tavera comiencen a desfogarla lo más rápido posible, porque una presa no puede estar llena donde hay problemas. Por lo que entendemos que la presa de Tavera, la comisión de presa, tiene el tiempo suficiente para hacer el espacio a esa agua que viene llegando. Claro, la cárcel tiene la mayor pérdida porque hay muchos seres humanos ahí y tenemos mucho temor, pero con Dios por delante esperamos que eso se desbarate y no llegue aquí a Santiago.
que están siendo acuartelados en zonas más seguras, los presos, los internos, sí, como se le llame. Y con lo que decían los amigos de ahí de Rafey, ya desde horas de la tarde, las presas del país comenzaron a desfogarse. Sí, así es. Recibimos la noticia de parte del INDRI, de Olgo Fernández, quien es el director, de que todas las presas del país se le está sacando alrededor de 100 metros cúbicos por segundos. O sea que me imagino que el río Yaque en estos momentos está elevando su nivel para poder recibir la cantidad de agua que va a entrar. Ahí tenemos las imágenes y esperemos, tú sabes que la presa más grande del país es la de Maimón. Sí. Es la de Maimón y también está siendo tratada. O sea que pienso que tomando las medidas del lugar, con un gobierno responsable que asume su compromiso, como nos ha demostrado en múltiples ocasiones, está atento, los organismos de seguridad están atentos y los encargados de las áreas, vía al ministro Ángel Esteves de Agricultura en la rueda de prensa, también vimos a Gonzalo Castillo hablar de las podas, de todo lo que se está haciendo para prevenir cualquier accidente, ¿verdad?, provocado por el paso del huracán. De igual forma vimos a José Ramón Peralta, que fue quien condujo la rueda de prensa, y por supuesto el COE, que en estos momentos pasa a ser prácticamente el presidente. Bueno, los vientos de un huracán provocan mucho daño, pero en nuestro país tenemos una historia de que el agua nos ha hecho todavía mucho más daño. O sea, incluso no tiene que ser un huracán, recordemos a Olga, que fue tormenta. Entonces, estas medidas preventivas se toman para eso, para que en el momento de que caiga todo este cúmulo de agua, que se espera unas 5 a 10 pulgadas de agua, si pasa tan cerca de Puerto Plata, entonces podamos tener la capacidad de que esa agua pues se represe en esos embalses. Ojalá así sea. Bueno, tenemos también algunas recomendaciones que da el COE para todas aquellas personas, y esto lo estamos haciendo como un servicio a la población. Nosotros tenemos que contribuir a que toda la gente, todo el que está frente a su televisor en estos momentos, esté informado de cuál es la situación y de las medidas que debe de tomar para evitar cualquier eventualidad o prevenir cualquier eventualidad. En ese sentido, el COE pues ha hablado de algunas medidas que se deben de tomar y ha sugerido, vamos a ver si nos ayudan y colocamos en pantalla, sugiere a la población que qué hacer antes de una tormenta o de un huracán. Dice, verifica qué tenemos ahí. Esto es lo de las provincias que fueron declaradas en alerta. Las provincias que fueron declaradas en alerta, 17 en roja. Sí, hay 12 en amarilla y 3 en verde. Sí, ya eso lo hablamos, presentamos el mapa. Pero ahora venimos con la recomendación que hace el COE para todas aquellas personas en situaciones como la que estamos viviendo en el día de hoy. Hay que recordar que mañana en la noche estaremos sintiendo, mañana a partir de qué hora. Claro, desde la noche tarde, ya. Desde la tarde. Hay una zona del país, sobre todo en el este, ya se va a estar sintiendo desde la tarde. Así es, pero en la noche estaremos ya sintiendo el efecto del paso del huracán por los alrededores, sí, no vamos a decir por la isla, por la costa norte. Dice, verifica si estás en un lugar de riesgo o de peligro, es lo primero, Debes proteger ventanas y puertas. Además, asegura las puertas exteriores y los toldos. Asegura objetos sueltos en el techo. Tú sabes que aquí nosotros le colocamos al zinc que se levanta una esquina, una piedra, le colocamos un blog, le colocamos un botellón. Una goma. Y cuando tú vienes a ver, esa goma sale volando y ocasiona daños. Ten un botiquín de primeros auxilios. Radio, lámparas, pilas, velas y herramientas básicas en tu casa. Básicas, martillo, clavo, un serrucho, herramientas básicas. Pero la vela, cuando yo leía esto, decía, Dios mío, la vela, ahorita viene un fuego. Porque la gente también entonces coloca las velas cerca del mosquitero. O la coloca y se le olvida, va a hacer otra cosa. Entonces, si usted va a colocar una velita, no se le olvide colocarla en un envase. Un platito, por lo menos. De lo de café. De lo de café, para que cuando esa vela se consuma, no provoque un incendio. Claro.
Entonces también tenemos desconecta los aparatos eléctricos. Eso Sí, es muy importante, desconectar los aparatos eléctricos, incluyendo la nevera. Si no la vas a abrir, Claro. va a permanecer con el frío y al otro día por la mañana la podrás encender. No permitas que tú durmiendo tengas artefactos eléctricos encendidos consumiendo energía. Guarda tus documentos importantes en un zip-bag, en un zip-bag, Sí, en una bolsita. de la bolsita de Ziploc, de esta. Ziploc, pero no, en la del supermercado. Y hay También un es nudo, verdad, un y hay nudo. un nudo Más práctico. para que no se te mojen tus documentos. Junta recipientes para almacenar suficiente agua. Eso es importante, hay que almacenar agua. Sí. Mucha agua. Almacena alimentos no perecederos, preferiblemente los alimentos enlatados. Enlatados. El maíz se come, las lentejas, Que por cierto, mire, las habichuelas, hoy la tuna que es tan saludable, hoy, la sardina. hoy barrieron en los supermercados acá en Santiago. ¿Verdad? Pero Ay, vamos a ver esas imágenes. ¿Usted yo las creo tiene? Edwin las tiene, pero hoy sucedió también, al igual que en Miami, en lo que usted va leyendo las recomendaciones. Si Edwin tiene esas imágenes, las podemos pasar, porque la gente se volcó a los supermercados acá en Santiago. Había uno de esos centros comerciales que usted iba y no encontraba un solo carrito Wow. a las 8 de la noche. Ten a mano, así es, ten a mano los teléfonos y contactos de protección civil, entiéndase, bomberos. Ahí está. Mírelo ahí. No había un solo carrito disponible. No hay un carrito. Esa es la disponible. zona donde están todos los carritos amontonados en un centro comercial de acá de Santiago. En un supermercado famoso. Supermercado de los más famoso. Y entonces tú estabas abarrotado de personas. Los enlatados se lo llevaron todo. grandes. Sí, ¿Sabes? Ahí afuera siempre tienen una cuestión de unos enlatados. Sí. Barrieron con eso. sí. Y por último, ten a mano y cargado el celular y revisa la carga del inversor si es que Muy tienes. importante. Usted tiene una recomendación buenísima ahí de cómo, si nos vemos sin energía, sin inversor, cómo Ah, sí, cargar lo el de la celular, pila. Lo de la pila, eso está Sí, fantástico, sí. fantástico. Fue un caballero boricua que hizo una recomendación con un cargador de los de carro, de los vehículos normales. Usted coloca una pilita de 9 voltios y entonces de esta manera, de esa pilita cuadrada para que usted sepa, ¿verdad? Entonces conecta a su toma del celular el terminal y con el enchufe, que mucha gente le dice la mentita, porque parece como una mentita, entonces usted hace contacto con el positivo, con el pichuete que sale con el positivo y con una moneda a uno de los dos laterales que tienen unos metales, pues coloca el negativo. Y de esa manera pues va a pasar la carga Los 9 a su voltios. celular. Esos 9 voltios que La son los que pila dan la fuente. cuadradita, ¿verdad? Exactamente. Wow, eso está interesante. Si es de una emergencia, ¿no? Y sobre todo también para la gente que le gusta acampar. Ah, sí, muy Eso importante. está bueno para la gente que le gusta acampar. Muy importante. Bueno, la verdad es que hay medidas que tomar y nosotros estamos haciendo nuestra cuota que nos corresponde desde aquí. Así es. Recomendaciones importantes. Bueno, vamos a un corte. Tenemos invitado en el día de hoy y hay muchas cosas que tenemos que ir avanzando, así que vamos a hacer contacto con la publicidad. Así es, después de la pausa estará conversando con nosotros el ingeniero Ervin Vargas, que venimos a hablar precisamente de este tema que nos ocupa esta noche, la tormenta Irma. Seguimos aquí en Al Cierre a través de la señal del Canal 25 para todo el país. En esta parte, en la entrevista central, compartimos escenario con el ingeniero Ervin Vargas. Muy buenas noches. Buenas noches, Denise. estás? Buenas noches, Dominici. Para mí es un grato placer estar con ustedes desde hace bastante tiempo, desde mi cama. Les observo todas las noches, ¿verdad? Y hoy, qué bueno, un día tan especial para los dominicanos, un día histórico para los dominicanos, que creemos que debemos estar precisamente donde la población necesita a uno y donde ustedes necesiten a uno, porque estos son temas de mucho interés y sobre todo tratar con mucha profesionalidad, sin que se llegue al pánico, pero sí hablar de la eventual realidad en que estamos envueltos los dominicanos ante un evento histórico para esta generación y para el historial de que se tiene conocimiento de huracanes en el Atlántico. Ervin, tú como ingeniero lógicamente eres un experto en todo este tipo de cosas. Un fenómeno como este, categoría 5, ¿qué podría representar a nivel de estructura para República Dominicana? Bueno, en daños estructurales. Que un huracán categoría 5, en primer lugar, todo lo que es vulnerable, donde está la zona huracanada,
llámese viviendas frágiles, llámese lo que es el arbolado, llámese lo que es el sistema de control de tráfico, los semáforos, llámese todos los letreros públicos que están en las calles, Los letreros. llámese las antenas también. Es decir que todas las instrumentaciones de ornato público también, todo eso son artefactos, son proyectiles que pueden afectar grandemente no solamente lo que es el servicio, sino yo entiendo que el sector turismo, la República Dominicana también podría sufrir bastante, sobre todo los que estén en zona muy baja, porque un huracán de esta categoría, estamos hablando de que produce olas de 4 a 5 metros. 4 a 5 metros. De 4 a 5 metros, lo que significa que... Y la marea sube, ¿no? Claro que sí, porque es que la categoría 5, por encima de 250 kilómetros por hora, ya se considera categoría 5. Sí. Y está en 297. 97. Es decir, que Una rompió récord. Solamente el huracán Patricia, pero fue en el Pacífico, llegó a 325 kilómetros por hora. No tocó tierra. En 10 horas, bueno, le dio duro a Jalisco. Sí. Y a Puerto Vallarta, allá en México, le dio bastante duro. Y fue en 10 horas que desarrolló esa velocidad. Y este es muy peligroso porque viene en campo travieso en el mar. Es decir, no ha chocado con ningún territorio, apenas con pequeña isla, y estamos esperanzados de que en Puerto Rico, si le da un poquito a Puerto Rico, baje la intensidad. Podría bajar la intensidad, pero además también podría ser de que se incline un poquito al norte, aunque nosotros ya estamos dentro de lo que es el cono del huracán, pero eso nos indica que en el caso de la ciudad de Santiago, pues si se nos aleja un poco, bueno, pues nos tiraría menos agua y nos llegarían menos ráfagas, porque yo tengo entendido de que nosotros estamos dentro de lo que es el cono, que es el área de acción donde el huracán se puede mover. Ninguno de los modelos, afortunadamente, penetran en territorio dominicano. Yo entiendo que ningún gobierno, ni nacional ni municipal, ha trabajado para prepararse a eventos como estos. Usted que es un especialista incluso en terremotos, no hemos trabajado ni para prepararnos a los terremotos y mucho menos para prepararnos a un fenómeno de esta naturaleza como es este huracán. Es que nosotros vivimos de la ignorancia. Pero los medios de comunicación se cansan de informar, los profesionales se cansan de hablar, sin embargo las autoridades no quieren invertir en realmente hacer los cambios necesarios para que sufrir la menor cantidad de pérdidas cuando vienen eventos de esta naturaleza. El problema es que muchas veces a mí me tocó... Por ejemplo, le voy a decir una cosa que se me ocurre en estos momentos. Por ejemplo, nosotros estamos preparados, los hospitales nuestros no están preparados en estos momentos para este eventual... Para una situación como esa. Bueno, aquí de verdad voy a hacer una historia cuando yo era secretario general de la Alcaldía de Santiago, que tristemente aquí no hay institucionalidad. Porque ¿cómo es posible que si la Alcaldía de Santiago es la llamada a dirigir lo que es el COE municipal? Mandé una brigada, se cayó un árbol en el sector del Sánchez Libertad y prácticamente a nosotros se nos impidió nosotros poder mover los árboles, la defensa civil. Es decir que viendo eso, entonces... Se le quitó autoridad. No quitó autoridad. Yo recuerdo esa situación. Sí, porque es una situación muy lastimosa. Si no hay intencionalidad, entonces aquí no hay visión y además también aquí hay, por ejemplo, a nivel de la defensa civil, hay muchos hombres muy valiosos, ¿verdad?, que aportan gratuitamente horas, pero que resulta que no está muy bien equipada. Entonces debe de contar con el equipamiento tanto de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Entonces hay que aunar esfuerzos porque en verdad nosotros no estamos preparados para un evento ni de un terremoto, ni de este evento climatológico que de verdad... ¿Y cómo se explica nosotros estando en un país del Caribe que todos los años tenemos una temporada ciclónica y hemos sido tocados en muchas ocasiones por fenómenos como este? No es la primera vez. Bueno, nosotros hemos avanzado mucho en este país desde el punto de vista de que la instrumentación moderna que tenemos pues ya nos permite a nosotros darle seguimiento a través de los organismos internacionales de por dónde va a pasar el fenómeno y además también los organismos que tienen que ver con el seguimiento y el control y mitigación de este evento, pues creo que lo están haciendo perfectamente porque han estado actuando a tiempo. Ahora yo me reservo, ¿verdad?, a la hora de cero, que nosotros
tengamos respuesta, porque creo que no estamos preparados para enfrentar una situación calamitosa y más de una economía tan frágil como la dominicana, porque el turismo se nos va a afectar. Si nosotros tenemos una economía también que hemos estado trabajando a base de préstamos, estamos trabajando para subir hacia adelante, crecemos mucho más que cualquier país, pero un huracán puede ser de que nos tumbe el 30 o 40% del Producto Interno Bruto, lo que significa que vamos a retroceder donde hemos avanzado, y resulta también de que la pobreza extrema en que se desarrolla en gran parte de ese litoral, pues sencillamente va a ser afectado, porque muchas de las viviendas humildes van a ser completamente demolidas. Vamos a distribuir un poco de responsabilidades. En la rueda de prensa de la mañana de hoy, yo vi que hicieron acto de presencia el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, vi que hizo acto de presencia el COE, hicieron un llamado a las alcaldías. Sin embargo, yo entiendo que dentro de las mayores responsabilidades están las distribuidoras de las EDES, las distribuidoras eléctricas. El sistema, mal sistema de alumbrado en nuestro país eleva el nivel de peligrosidad del paso de un huracán. A eso le corresponde a las EDES, a las distribuidoras. Así es. Así es. No les corresponde al ayuntamiento. No, porque el soterrarlo, el cableado. El ayuntamiento tiene sus funciones. Prácticamente el ayuntamiento tiene que ver con las cañadas, tiene que ver el ayuntamiento. Vi que hoy la alcaldía estaba interviniendo, pero creo que es muy tarde ya, porque se está interviniendo el arroyo Gurabo en un único punto, pero ya no hay tiempo. En el puente que hablamos anoche de la calle 20. Exactamente, el mismo de siempre. Y eso hay que dar. Pero debiéramos de aprender, porque ¿cuántas veces se ha caído ese puente? Todos los años nosotros le dábamos mantenimiento a todas las cañadas, por eso nosotros no tuvimos ningún problema en inundaciones en cañada, porque todos los años teníamos un equipo que se compró para eso. Pero además también la poda de los árboles. Yo no he visto poda de árboles. ¿De quién es la poda de árboles? Es de parte de la alcaldía y parte de las EDES, porque yo no he visto aquí podando árboles. A quien yo veo que está podando árboles y se lo atribuyó como una de las funciones fue al superministro Gonzalo Castillo. Exacto. Él fue que dijo en la rueda de prensa que estaba podando árboles. Digo, pero serán lo de las autopistas. Sí, no, las EDES son las responsables porque tienen que cuidar sus líneas. Y nosotros sabemos que con un huracán categoría 5 hay que verlo para creer la fuerza devastadora con que puede actuar un fenómeno como ese. Nunca visto por esta generación ni por ninguna generación en la República Dominicana, y de verdad que yo me siento muy preocupado porque siempre son muy positivos, pero he visto que el ojo del huracán tiene cerca de 50 kilómetros de ancho. El ojo donde... Sin embargo es enorme, es poderosísimo. Sí, ok, pero ese es el ojo. Entonces, tiene un radio de acción más amplio. Entonces resulta que de aquí a lo que es la parte donde está el Banco de la Plata, estamos hablando de 100 kilómetros quizás. Entonces nosotros vamos a tener, si va a pasar entre el Banco de la Plata y Puerto Plata, a eso de las 2 de la tarde lo vamos a tener precisamente frente a Puerto Plata. Entonces nosotros estamos hablando de que lo que es el área de acción de vientos de huracán que se sientan con velocidades que muchas veces llegan ráfagas hasta de 297 kilómetros. Nosotros las cordilleras nos protegen un poquito. En el caso de Santiago siempre nos ha protegido porque nunca ha podido penetrar un huracán en la ciudad de Santiago. La septentrional. Pero el agua es que nos hace es que no hace daño. Siempre nos ha hecho mucho daño, y además también el mal manejo de nuestro embalse. He visto muchos comunitarios que están muy preocupados, y en el caso de la presa de Tavera, que es muy bien conocida por nosotros, porque yo precisamente presidí la Comisión de Santiago cuando la tragedia Olga, ellos están haciendo lo que manda el manual de operación. Están desfogando 100 metros cúbicos. Llegan a la cota 316. Sí. ¿Qué significa eso? Que la crecida pico más grande que ha recibido la presa de Tavera fue cuando el huracán David, que llegó a 6.000 metros cúbicos por segundo en una hora. Dios mío. Una barbaridad. Entonces, ¿qué resulta? Que en esa época no existía la presa de Bao. Ahora está el contraembalse. No, está Bao, Tavera y el contraembalse. O sea que son un sistema de 3 presas, y resulta que en ese entonces bajaron por Santiago 2.250 metros cúbicos por segundo, porque las compuertas se tuvieron que maniobrar tipo bicicleta con una manigueta,
porque falló el sistema eléctrico. O sea que estamos más preparados en el día de hoy. Ahora, precisamente, las presas estaban en la 319, la van a llevar a la 316. ¿Qué significa eso? Que una crecida máxima pico de 6.000 metros cúbicos por segundo, eso da 22 millones de metros cúbicos, y de la 316 hasta la 327, la presa tiene capacidad para 110 millones de metros cúbicos, lo que significa que se pueden manejar lo que es el control de avenida y del caudal pico cuando venga, que eso es lo importante. Entonces, manejarse, no la que cae del cielo, la que viene. Que fue lo que pasó cuando la tormenta Olga. Entonces, ¿cómo se explica eso de Olga? Si estaba la misma infraestructura. No, lo que pasa es que en la tormenta Olga mantuvieron la cota de agua en la 325.10, cuando la debieron tener en la 316. Debió desfogarse antes. Resulta que el mismo día, a las 3 de la tarde, ya el no kilómetro comenzó a subir 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Ya no había tiempo. Había una tendencia, esperaron que llegara a la 327. Entonces, y aún así, llegando a la 327, todavía se podía esperar para desfogar por lo que es el vertedero de Cresta Libre que está en el río Bao, que es cuando todo el sistema falla, entonces el agua sale por ahí. O sea que entonces, desde tu punto de vista, el análisis que nos hace es que el manejo está siendo correcto en estos momentos. El manejo ha estado correcto y yo visité precisamente con unos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo para fines de unos proyectos que se van a hacer en el río Yaque del Norte. Fui acompañado del ingeniero Jaque de Corazán y los técnicos, y por primera vez el complejo se está manejando con un criterio de institucionalidad, porque hay muchas instituciones que tienen que ver, mas sin embargo la hidroeléctrica, la que manejan el negocio eléctrico, son las que comandan, y eso no es así, porque ¿a quién se le ocurre? A sabiendas que este huracán... ¿Y qué saben las redes de agua? Bueno, el problema es dinero. ¿Qué saben las redes Pero de si agua? ellos quieren mucho más dinero, ellos procesan con suficiente tiempo el agua que está en el contraembalse, y después el huracán viene y se la llena y pueden producir de nuevo. Sí. Claro. Ellos creían que la tormenta Olga no iba a traer agua, entonces resulta que tuvieron que botar alrededor de 30.000 metros cúbicos por segundo sin turbinarla, y entonces ahí está, porque las presas se diseñan... Hizo así, y se regó. Sí, no, y las presas son para 4 cosas. En primer lugar, la primera prioridad es el suministro de agua potable. Segundo, agricultura. Seguro. En tiempo de tormenta, entonces el control de avenida. Y producción eléctrica. Y producción eléctrica, cuando no existen esas tres, entonces Claro. entra la producción eléctrica. Por aquí no. Aquí se le da Primero se produce. Primero se produce la generación generación eléctrica. Entonces yo considero que esta vez la están manejando correctamente, porque de verdad hay que decirlo, y a los moradores que están en la zona de Rafey, que es la zona mucho más vulnerable de Santiago, lo único que ellos tienen que estar muy atentos con las autoridades, Que han estado preocupados. y que monitoreen, porque la presa va a tener capacidad suficiente para poder manejar cualquier contingencia que no esté contemplada, porque esto nos va a dar duro con mucha agua, de 100 a 200 milímetros. Lo que no sabemos es cuántos días nos va a tirar el agua, entonces, pero sí la presa tiene capacidad para manejarse bien. Lo que habría entonces que haciendo un colofón de lo que nos has dicho y de lo que yo te he preguntado, habría que decir entonces que el ayuntamiento quizás no ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Bueno. ¿En qué sentido? En que debe de tratar de evitar, y cuando digo ayuntamiento no me estoy refiriendo específicamente a esta administración, sino a todas las administraciones anteriores, de evitar el asentamiento de familias en zonas vulnerables. De verdad que las alcaldías, en el caso de Santiago, tiene un pasivo ambiental urbano de Cañada. Son 30.000 personas que hay en nuestra Cañada. Entonces resulta que la administración pasada solamente se hicieron cerca de 500 apartamentos. O sea, ¿cuántos son 500 apartamentos por 5? 2.500 personas. O sea, se necesitan muchos recursos. Pero que eso no puede ser una responsabilidad de los ayuntamientos, Bueno, tiene que ser una responsabilidad del Estado. Del Estado estatal. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es evitar el asentamiento. Es del Estado. El problema es que el Estado tampoco tiene todos los recursos que se requieren. Entonces, hay que llegar a un acuerdo con todo aquel que está a orillas de Cañada, que comprenda sobre la peligrosidad. Porque en el caso no solamente de huracanes, en el caso de terremotos también, todo lo que está a orilla de Cañada también va
van a sufrir. Edenorte debe hacer de forma rutinaria cada vez que se avecina la temporada de huracanes la poda de los árboles. Pero es que este es un país que la palabra mantenimiento no existe. Aquí el mantenimiento es después que se ha dañado. En ningún aspecto, ¿eh? No, en ningún aspecto. En los vehículos, en las estructuras. Pero ni en la misma salud, porque la medicina preventiva no existe prácticamente. Eso no existe y es la medicina mucho más barata. Entonces, en el caso de huracán, en el caso de terremoto, creo que la parte educativa eso es lo más importante. No es lo mismo un huracán categoría 5 en República Dominicana y un huracán categoría 5 en Cuba. Ya en Cuba sabe todo lo que tienen que hacer. Todo el mundo se conoce lo que es la libreta de cómo actuar antes. Y la obligatoriedad. Tienen experiencia y no es lo mismo un terremoto en Haití que un terremoto en Chile. En Chile un terremoto de 8.5 es como si no pasara nada. Sí. En Haití con un terremoto de 7 se murieron más de 300.000. En Santiago de Chile o en Chile, sobre todo, murieron 250 personas y fue por el maremoto, no por el colapso de edificaciones. Erwin, no te vamos a despedir, vamos a pedir permiso, vamos a ir a una pausa comercial porque Germán tiene mucho más preguntas que hacer igual que yo, así que regresamos en breve. Hace un momento estamos conversando con el ingeniero Erwin Vargas y estamos pues abordando el tema del paso de la tormenta huracán temeroso, huracán Irma, posiblemente por el país. Y estábamos estableciendo responsabilidades en el bloque anterior, hablamos de el manejo del agua, de las presas, hablamos de las responsabilidades de los ayuntamientos, hablamos de Edenorte. Entonces me gustaría a mí preguntarte, en el caso de la provincia de Santiago, del municipio de Santiago, ¿qué le corresponde hacer al Ministerio de Obras Públicas y a Corazán? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas en este caso tiene que tener su brigada alerta con sus maquinarias alerta para ponerla al servicio del COE, porque el COE es precisamente la institución que tiene que dar el seguimiento, porque ya Edenorte tiene que cumplir con sus deberes en caso de catástrofe. Y en el caso de Corazán, hablé con el director de Corazán y precisamente hablé con él y él me dijo precisamente de que había que hacer una campaña publicitaria donde los moradores de Santiago almacenen agua por 2 días porque en tiempo de lluvia arrastra mucho sedimento. Y se contamina el agua. Se dificulta lo que es el tratamiento del agua potable para la ciudadanía. En el caso mío, yo consumo el agua de Corazán. O sea, yo con un simple filtro de carbón activado, ahí no hay problema. Entonces es bueno de que la gente almacene agua durante 2 días, aunque el agua sí se puede tratar, pero a un alto costo de operación. Entonces lo más aconsejable es que la gente almacene agua porque Corazán da salud. Entonces si en esos 2 días no se va a tener el suministro del agua común y corriente a través de que las plantas puedan procesar el agua que viene de la presa, que viene en muy buena condición, entonces creo que es una buena medida. Y después entonces hay que tener mucho cuidado después que pasa el huracán, porque ahí es donde vienen las enfermedades, ahí viene la contaminación. Entonces la gente debe de tratar de escuchar todas estas instrucciones que ustedes están dando y que son muy saludables. Muy bien, Erwin, usted como especialista en la parte municipal, en el día de hoy pues supimos que en Puerto Plata la alcaldía llevó un amplio operativo, tratando de adelantarse un poquito a lo que será el paso por toda la costa norte de este potente huracán. Pero ¿entiende usted que eso solamente con ese trabajo que se ha hecho, un trabajo de limpieza, basta o sí ameritaba un esfuerzo del gobierno central desde ya en la zona de Puerto Plata? Eso es insuficiente. Hago un llamado al COE para que precisamente mude sus operaciones y que dirija la operación post-huracán directamente desde la costa norte, porque enfrentarnos a un huracán categoría 5 de 297 kilómetros por hora, esto no es un juego. Esto no es un juego. Y creemos de que son insuficientes las medidas que puedan hacer las alcaldías, sobre todo las alcaldías que están en la zona norte, porque si comenzamos a desmantelar el semáforo, si comenzamos a bajar letreros, si comenzamos a cuidar nuestras torres, porque
son demasiadas las infraestructuras que el huracán nos la va a tirar al suelo, entonces no hay. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar para nosotros restaurar lo que es la todo de una ciudad? Y sobre todo de polos turísticos, lo que significa que creemos de que deben en vez de estar dirigiendo de Santo Domingo, deberían de estar ubicados. Bueno, y un polo que se quiere recuperar, bueno, y que está más o menos y que se está recuperando. Exacto. Y que se le ha hecho mucha inversión. Entonces, de verdad que, mira, nunca he sido pesimista. Siempre he enfrentado situaciones muy difíciles, como fue el caso del terremoto del año 2003, como fue el caso de la tragedia de Río Blanco en Pedernales, y como fue también la tragedia de Orga. Nosotros enfrentamos, y yo afortunadamente, gracias a Dios, que la vida me dio la oportunidad de ser el coordinador general de esas comisiones, y pudimos dar un buen servicio a la sociedad, y por eso estamos aquí, estamos muy preocupados. ¿Qué esperar de Irma? ¿Qué esperar? Bueno, de verdad que yo quisiera que dormirme esta noche y ver mañana si Dios obra sobre la República Dominicana y nos desvía un poquito más al norte, porque de verdad yo soy santiaguero y Santiago está dentro de lo que es color amarillo, pero estamos dentro del cono, lo que significa que nos va a dar con mucha lluvia, algunos deslizamientos, sobre todo a orilla de Cañada, pero además también nos van a llegar algunas ráfagas como nos han llegado, pero no continuas, porque las ráfagas continuas a 297, porque es que nosotros estamos de Puerto Plata en línea recta, podríamos estar hablando que podríamos estar a 35 kilómetros. Claro. Lo único que la cordillera es nuestro gran protector. Nunca ha entrado a Santiago, y entonces nosotros consideramos de que sí, en Santiago la gente debe de estar muy pendiente a los últimos modelos que nos llegan del centro de huracanes de Miami y de todas las agencias internacionales, para nosotros entonces tener una visión clara hacia dónde vamos. Yo particularmente en el día de mañana estaré en cobertura con el hermano Canal Nexo a partir de las 8 de la noche, precisamente con un grupo de técnicos dándole seguimiento y orientando, porque muchas veces hay gente que comienza a hablar disparate y este asunto es un asunto muy serio que se necesita enfrentar esto con mucha responsabilidad social. Me gustaría compartir contigo un mensaje que nos llegó ayer directamente desde Europa, que maneja dos tesis o dos hipótesis en el caso de Irma. Dice: el huracán Irma ya volvió a intensificar su velocidad. Esto es de ayer, este mensaje. Y la fuerza a categoría 4. Ayer era 4, ¿verdad? Ya los modelos más alentadores lo colocan pasando al norte de Puerto Rico y muy cerca de Samaná, Gaspar Hernández, Puerto Plata. Eso hablando de los modelos de trayectoria americanos, que son más optimistas, ya que el modelo europeo lo colocan cruzando Puerto Rico de este a oeste y a República Dominicana, entrando por Yuma y saliendo vía Montecristi. Bueno, yo le he dado seguimiento, y sobre todo el que más se nos acerca es precisamente el modelo europeo, que es el que me ha estado preocupando, además que son agencias de mucho prestigio, y precisamente ahí es donde yo tengo mi duda, porque pasar por el Océano Atlántico a 5 kilómetros de Puerto Plata, nosotros estamos dentro del área que puede ser de incidencia, claro, afectado por un terremoto. Por eso nosotros estamos, cuando tú ves el cono, que todo lo que está en azul, nosotros estamos incluidos, y está incluido La Vega y está incluida la ciudad de San Francisco de Macorís. Mas, sin embargo, estamos en color amarillo. Entonces, hasta ahora. Es posible que en vez de tener un color amarillo, es posible que nosotros nos pongan un rosadito, porque nosotros debemos hoy amanecer y mañana temprano ver cuáles son las características, donde podemos decir que nos va a dar duro en la costa, si va a entrar. Creo que no va a tocar tierra dominicana, pero sí el modelo europeo es el que más se acerca a la República Dominicana y le da bastante duro a Cuba, que sobre todo ahí sí va a penetrar, pero creo que tantos modelos no pueden estar equivocados. Entonces eso nos ayuda un poquito, pero sí viendo el que más se nos acerca a la República Dominicana es el modelo europeo, y la gente debe tratar de interpretar los modelos, porque los modelos precisamente no son más que la experiencia que se ha ganado a través de la historia,
pero además también ellos van midiendo también la presión barométrica, la temperatura. Entonces ellos ya saben por dónde es el potencial. Y establecen una proyección. Porque la gasolina de los huracanes, ¿qué es? El calor. El calor. Pues a propósito de esas mediciones, claro. Aquí hay una pregunta. ¿Usted me permite? Claro, adelante. Me mandaron, que no me atreví ni siquiera a comentarlo, pero sí le quiero hacer la pregunta. Me mandaron un Twitter y dice, el huracán Irma es tan fuerte que aparece en sismómetros. Bueno, de verdad que la gente muchas veces se confunde, porque no se puede confundir lo que es una cadena importante que está publicando. La escala Saffir-Simpson, que es la que mide, ¿verdad?, la categoría de huracanes. Los huracanes. Ajá. Y con el sismógrafo, que mide precisamente la liberación de energía producida por un terremoto. Ajá. Es decir, porque haya frío no se va a producir un terremoto, porque no, los terremotos se producen independientemente. Porque hay un calor tan grande que son condiciones geológicas de dos placas, una que se va rozando sobre otra, que no tiene nada que ver con huracán. Podría coincidir por pura coincidencia. Pero eso es otra cosa, pero no coincidencia. Eso hay que estar de muy mala. Claro, que te venga un huracán para sacarte los dos premios. Un terremoto, es decir, entonces yo considero que la gente debe de diferenciar de que no se puede confundir lo que son los eventos geológicos, que son puramente de la Tierra, y los eventos atmosféricos que tienen que ver con el clima, sobre todo de que los huracanes se forman, el viento se forma precisamente por un cambio de temperatura. El aire caliente se va arriba y el frío se queda abajo, entonces comienzan a iterar, y siempre y cuando haya temperatura de 25 grados, a 50 metros de profundidad en el mar con 25 grados, entonces se producen las condiciones. Ahora mismo está en 28 grados, por donde se está la trayectoria del huracán, el mar está con 28 grados de temperatura, lo que significa que tiene mucha energía y para largo. Lo que se está esperando, que esto es precisamente la madre naturaleza, que parece que le está mandando un mandato a Donald Trump, porque se está esperando de que los daños en el estado de la Florida van a ser entre 125.000 y 300.000 millones de pesos, como una manera de decirle, hay mucha gente, yo estaba ahora mismo en el área monumental, ahí compartiendo con un sobrino que vino de Chicago, y hubo alguien ahí que dijo que ojalá llegara al Capitolio de Washington para que pueda entender de que el cambio climático es una realidad. Bueno, Erwin, pero hay que sumarle sumarle los 145.000 millones de Houston. Bueno, entonces ya con esa nos vamos. Ya van dos, ¿verdad? Y entonces, ojalá, ¿verdad?, Donald Trump comprenda de que el cambio climático es una realidad y que le ha dado bastante duro, porque Puerto Rico también tienen que enfrentar la situación, y quizá Puerto Rico, dentro de su etapa de crisis, pueda ser lamentablemente, de que con esta tragedia pueda salir quizás de su estado de bancarrota, porque las ayudas que deben de venir a Puerto Rico, de verdad, que deben ser para bien. Bueno. ¿Nos vamos a una pausa? Bueno, fue el ingeniero Erwin Vargas que estuvo con nosotros en la entrevista central de Este al Cierre. Hacemos contacto con la publicidad y seguimos. Gracias, Erwin. Gracias a ustedes. Bien, estamos en la parte final de Al Cierre, pero vamos a aprovechar unos minutitos para darle algunas informaciones que son de sumo interés. Así es, vamos a compartir las imágenes de la tabla comparativa de los huracanes más recientes en el país. George, David, Federico e Irma, creo que son los que tenemos ahí en la tabla, para que veamos. Creo que el San Zenón también está, aunque no sea muy reciente. El San Zenón, sí. Ahí está. Fíjate lo que tenemos. Tenemos Irma, que está ahora en el 2017, tiene 295 kilómetros por hora. George, en el 98, fueron 250 kilómetros por hora. David, en el 79, 280 kilómetros por hora. Y San Zenón, 250 kilómetros por hora. Estamos hablando de que probablemente bordee, con Dios delante, nuestro país, el más bravo. Que ojalá baje su intensidad. O sea, esa es una fotografía de lo que ha sido el día de hoy, a 295 kilómetros por hora, pero nada indica que quizás con el paso por Puerto Rico pueda disminuir un poquito. Como nos dijo ojalá. El paso por tierra firme. Ojalá. Así es. Los muchachos nos solicitan que volvamos a dar lectura a las recomendaciones para terminar de esta forma el programa esta noche. Dice
¿Qué debes de hacer antes de un huracán o tormenta? Así es. Son las recomendaciones que está emitiendo el COE en el día de hoy para que la tengamos presente. Es algo que usted siempre debe tener guardado por ahí. Nosotros vivimos en un país tropical que constantemente tenemos tormentas, ciclones, cualquier cosa siempre nos complica la vida y esto es bueno tenerlo siempre a mano. Lo más importante, como queremos reiterar, es desconectar los artefactos eléctricos. Si usted es una persona que vive en una zona vulnerable, debe de acceder e irse a un lugar seguro. Guardar agua y también la iluminación, las pilas para la linterna. Un radito para las pilas, informaciones. Así es. Y su botiquín, aunque sea mínimo, para dolor de cabeza, dolor de barriga, cualquier eventualidad. Y no se olvide, si vamos a ser tocados tan de cerca, pues de asegurar, ya sean estos elementos que se ponen en el techo, un blocks, cualquier tipo de cosa, asegúrese de que no haya nada muy flojo. Las famosas gomas. Exactamente. Que no salgan volando. Incluso las mismas hojas de zinc. Que se convierten en proyectiles. Claro. Proyectiles para los es bueno ciudadanos. terminar de fijarlas si usted sabe que están un poquito flojas. Y así es. Usted sabe que por ahí viene José. Pero Sí, mañana le damos seguimiento a José. Mañana a pie de cañón aquí a las 11. Pero todo parece indicar que José se va a desviar al norte. Se va a desviar Esa al es la norte. trayectoria Así que es. se ha analizado hasta ahora. Ojalá y sea así. Así es. Porque acuérdese que cuando vino David y detrás vino Federico. Ajá. ¿Y Ojalá. cuál fue que se devolvió? ¿Hubo uno que se devolvió? Hay varios. George fue que se devolvió. También en días pasados. ¿Usted no se acuerda hace 1 o 2 años que nos pasó por debajo y le subió a Haití? Así es. El Matthews. Así es. Nos mandan a terminar. Nos ha terminado el tiempo ya final. Nos vamos. Bueno, mañana a la misma hora estamos aquí en Al Cierre por el canal 25. Al pie del cañón a las 11 en punto. Sean felices, duerman bien.